El acta de la sesión sexta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión séptima ordinaria se pone a disposición de los señores diputadas y diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual responde una solicitud de esta comisión en orden a estudiar la implementación de un sistema de rebaja a la tarifa de metro en beneficio de las personas discapacitadas, tal como ya existe para los estudiantes y los adultos mayores, en armonía con el espíritu de la ley número 20.422. En segundo lugar, una comunicación del asesor legislativo del Gabinete del Ministro de Obras Públicas, mediante la cual excusa la inasistencia a la presente sesión tanto del señor ministro como del señor subsecretario, solicitando coordinar su participación en esta instancia legislativa para una fecha próxima. Y en tercer lugar, una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual informa que del reemplazo por la presente sesión del diputado don Alejandro Santana por don Francisco Yecure. Muy bien, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Yo quisiera, señor secretario, si es posible, que me diera copia del oficio que contestó la ministra de Transporte, por favor. No sé si otro diputado quiere copia también. Diputado Velázquez, ¿alguien más? Por lo menos, para saber cuál fue la respuesta que nos entregó. Bien. Diputados, si bien es cierto, si bien es cierto, no forma parte de la cuenta, pero quiero consultarlo a ustedes si comparten lo que ocurre. El ministro de la Vivienda nos ofrece, ya que no puede venir él, mandar al jefe de la división de política habitacional del ministerio, el señor Carlos Marambio. Yo creo que si el señor Marambio, el que sabe todo de política habitacional, a nosotros lo que nos interesa es que nos den cuenta cuál es la política habitacional, a no ser de que los honorables diputados se quieran poner exquisitos y solamente quieran escuchar al ministro hablar de eso. Pero yo por lo menos no tengo ni un inconveniente. Claro, lo más probable es que él, si viene, va a venir con él y le va a decir que hable él. Entonces, lo que nos interesa es informarnos rápido de la política habitacional y no esperar. En segundo lugar, nos puede pasar lo mismo. ¿Acordado? Acordado, ¿verdad? Que hay que tocar la campanilla si no nos acordamos. Lo segundo, nosotros vamos a invitar al ministro de Obras Públicas para la sesión del número, para el día 13. Puede ocurrir, ¿no? Porque lo que lo vamos a invitar es para abordar el tema de los APR. Puede ocurrir que nos mande al encargado, al experto en APR del Ministerio de Obras Públicas. A nosotros lo que nos interesa es que nos expliquen la política de APR. Entonces quiero preguntar, si el ministro de Obras Públicas dice que nos deriva y va a mandar a esta otra persona, yo creo que no habría problema, ¿no? O quieren que el ministro de Obras Públicas esté. Sería lo ideal. Bueno, insistiremos que venga el ministro de Obras Públicas y si no, va a venir el experto. Bueno, yo hago todos los esfuerzos. He traído a todos los ministros, porque soy diputado de oposición. Si fuera diputado de gobierno me hubiera ido mal. me hubiera ido mal si hubiera sido diputado de gobierno. Pero felizmente soy diputado de oposición y me ha ido bien. Bueno, vamos a insistir con el ministro de la Vivienda en todo caso. Yo sé que él tiene muy buena voluntad, pero si insisten que nos mande el encargado de política habitacional, y en el caso del ministro de Obras Públicas insistiremos que venga el ministro de Obras Públicas para el día 13. Y si no, lo abordaremos el día 4, el día 6, en la sesión del día 6. La idea es que en la sesión del día 6 nosotros votemos el proyecto del voluntariado en particular. Por eso la idea es que se abre un plazo de indicaciones, si a ustedes les parece, hasta el día lunes 4. Ahora, es norma habitual en la Cámara de Diputados que se pueden presentar indicaciones hasta antes de la votación. Entonces, pero de todas maneras establecemos formalmente, si alguien quiere presentar alguna indicación, que estas indicaciones se pueden presentar a la Secretaría hasta el 4 de junio, independientemente de que antes de la votación de cada artículo algún diputado pueda presentar alguna indicación. ¿Lo acordamos? Acordado. Muy bien. Dicho aquello, hoy día nos corresponde recibir a la presidenta de la Fundación DAO 21, la señora Irma Iglesias.
Para nosotros un gusto tenerla aquí, señora Iglesias. Muchas gracias por acceder a venir a nuestra comisión. Para nosotros es muy importante todo lo que usted nos pueda decir en relación al tema que usted quiere abordar. Así que le ofrezco la palabra. ¿Viene con alguien más o anda sola? Si quiere, le pide que la acompañe, si es que la necesita para algún apoyo técnico de alguna naturaleza. ¿Andan los dos nomás? Ya, pero siéntese ahí, no hay ningún problema, porque ahora si usted estima conveniente en algún momento que ella conteste a algo o explique algo, dar la libertad para pedir la autorización correspondiente. ¿Ya? Ya, señora Irma, le ofrezco la palabra para que empiece su exposición. Tengo entendido que no está encendido el... Ahí sí. Ahí sí, ya. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, señor presidente, y la verdad es que antes de empezar mi exposición quisiera brevemente decir quiénes somos en la Fundación DAO 21 Chile. Sé que hay diputados nuevos que no nos conocen. Nosotros llevamos 6 años ya trabajando con la Cámara de Diputados en diferentes ámbitos de impulsar proyectos de ley y principalmente en el empleo con apoyo, que aquí tenemos a Marta, nuestra Marta Llano, que es una de nuestras colocaciones en la Cámara de Diputados, funcionaria administrativa, y la Fundación DAO 21 Chile se dedica principalmente a entregar herramientas a las familias a lo largo de todo el país, en conjunto, en este caso, por ejemplo, con el Ministerio de Educación o con SENAI, en la alfabetización de este colectivo. Fuimos pioneros en Chile haciendo los manuales para que ellos pudieran aprender a leer, cosa que en Chile hace 10 años era impensable enseñarles. Después avanzamos hacia las matemáticas, también en lectura accesible y en diferentes ámbitos como es el empleo con apoyo, con convenios internacionales. Tenemos muchas alianzas estratégicas con el extranjero, recogemos lo que vemos en el extranjero y lo que podemos adaptar en Chile, y ahora gratamente pudimos ir a capacitar a España, cosa que creo que somos la única institución que ha ido de vuelta. O sea, nosotros ahora tenemos cosas que sí podemos compartir con ellos. Bueno, y los que nos convoca en este momento es justamente esta ley de inclusión laboral que discutimos largamente también en esta comisión cuando estaba con el diputado Chaín. Trabajamos en este proyecto de ley. Yo fui miembro de la Comisión Asesora Presidencial. Hicimos una propuesta de un 5%, que era como razonable. Nos decían un 4, un 2. Esperamos los resultados de la encuesta en DISC, que para nosotros era fundamental para entregar una buena propuesta. Y lo que nos arrojó la respuesta en DISC nos decía que 1.500.000 personas con discapacidad estaban inactivas, ¿ya? Y de ese 1.500.000, 500.000 estaban en condición de salir a trabajar al otro día. Entonces, cuando uno ve una propuesta de un 1%, la verdad es que es muy mezquino. Y eso es lo que nosotros queremos plantear ahora. No solo la propuesta es mezquina, sino que la condición en cómo fue desarrollándose este proyecto de ley, que de a poco nos fue excluyendo, porque excluye a la discapacidad intelectual. ¿Y por qué digo que la excluye? Porque no se dan las condiciones, salvo que creo que en la Cámara de Diputados, me atrevería a decir que es la única institución en Chile donde el empleo con apoyo se da de verdad, y es un programa exitoso que lo han venido a observar desde el extranjero, porque es una muestra muy importante de cómo realmente se incorpora a la empresa ordinaria a una persona con discapacidad intelectual. No se incorpora como cualquier otra persona. Primero, la institución tiene que estar sensibilizada y capacitada, tiene que tener un apoyo en principio, y ese apoyo se va retirando paulatinamente. Tiene que existir como una central, que existe acá, que ve todos los cambios que se van suscitando a medida que van avanzando en su trabajo. Por ejemplo, cambios de equipo, cambio de oficina, un nuevo software que tienen que usar, porque ellos tienen la capacidad para hacerlo, para eso se preparan. Marta estudió 3 años en la Universidad Andrés Bello. No es una persona que sale de un colegio sin ninguna preparación. Germán Rivero, que también está acá, estudió 3 años en la Universidad Andrés Bello, en el programa de habilidades laborales.
y todos tienen una preparación. Ya hay que sacarse del imaginario a la persona con discapacidad intelectual o con síndrome de Down, que es para, y lo digo con mucho respeto, para recoger las bandejas del McDonald's. Eso es el pasado. Nosotros apostamos a empleos como los que tienen ahora las personas aquí en la Cámara de Diputados, porque son capaces de hacerlo, tienen la capacidad. Pero si esta ley pone tantos candados, ellos van a quedar fuera. Ellos no están considerados en esta ley. ¿Y por qué lo digo? Porque no se habla en ninguna parte del empleo con apoyo. Segundo, ellos no tienen licencia de cuarto medio. Y no tienen licencia de cuarto medio aunque estudian más que ninguno, porque el Estado no les reconoce sus estudios. Entonces ahí hay una contradicción, que ese es otro tema, no me voy a poner a hablar de educación. Pero esa es otra batalla que hemos dado. Si ellos estudian tanto, si ellos están en proyecto de integración, si ellos están en una escuela especial, si ellos ellos cursan todos sus estudios, ¿por qué ese certificado que les dan cuando ellos terminan no es equivalente a un cuarto medio laboral? Porque, por ejemplo, aquí yo tengo al lado a Loreto Márquez, que ella es coordinadora nacional de la institución. Ella tenía un jardín infantil. Ella intentó contratar a una persona con síndrome de Down y no pudo porque la ley no se lo permite, porque tiene que tener cuarto medio. Y era para un trabajo muy sencillo. La ley no se lo permite. Entonces, si un empleador pone en sus prerequisitos que tienen que tener cuarto medio, inmediatamente quedan fuera. El otro problema que tenemos es la credencial de discapacidad, que también tienen que tener esa credencial de discapacidad. La credencial de discapacidad tiene datos sensibles y esos datos sensibles son públicos. Nosotros hicimos la prueba con una madre que fue a pedir el certificado de discapacidad de su hija. Se lo dieron sin ningún problema, sin preguntarle quién era, si era pariente. No, ahí está, porque es público. Y ese es un dato sensible porque es un dato de salud. Y para las personas con síndrome de Down les afecta directamente porque, y me gustaría que, no sé, se oficiara al COMPIN y se les preguntara cómo evalúan, porque nosotros sí vimos los test y no corresponden para poner una evaluación de un 80% de discapacidad intelectual a una persona. O sea, 80% de discapacidad intelectual. Si yo, que no tengo conocimiento del tema, veo esa credencial, yo pregunto, ¿y esta persona servirá para algo? Esa es la pregunta que se va a hacer un empleador. 80% dice. Y ese dato no está bien puesto, porque el TESA que es sometido tampoco corresponde. En algunos casos, que nosotros tuvimos acceso al test porque las madres lo mostraron, dice, por ejemplo, una niña de 7 años usa locomoción pública, va a comprar sola, sabe leer, la mamá le dijo, pero está en primero básico y está aprendiendo. No sabe. Entonces, el test que le hacen tampoco corresponde. Y eso es una tremenda dificultad porque nosotros le decimos a nuestro colectivo, no saquen la credencial de discapacidad, porque es una nueva etiqueta que no queremos que tengan hasta que no se regule esto. Ahora, en el caso del síndrome de Down, ellos tienen un genotipo y un fenotipo, que se lo voy a explicar ahora en un ratito más, que no hay nadie que pueda siquiera intentar hacerse pasar por una persona con síndrome de Down. No lo pueden disimular. O sea, basta con un certificado médico, como es en los colegios para obtener la subvención, con el cariograma. Ellos tienen un cromosoma de más. Nosotros tenemos 46, ellos tienen 47 y tienen un fenotipo distinto. No hay forma de equivocarse cuando yo estoy frente a una persona con síndrome de Down. Y ese es el déficit que tiene, que le provoca discapacidad. Este gráfico que yo tengo acá, según los datos del ENDIS, el impacto que tendría el 1% en las personas con discapacidad. Y si ustedes se fijan, o sea, es un impacto mínimo. ¿Qué pasa con el resto de las personas? Y ahí yo fui generosa en poner la cantidad de empleos que generaría el 1% en las empresas sobre 100 trabajadores, siendo muy generoso, porque creo que es menos. Ahora, de esos que están inactivos, 500.000 están listos para trabajar. Creo que si lo miro así es el 4% de todo lo que cubriría esta cuota en estos 500.000. Mi pregunta es, estos que ponen que están activos, estas personas con discapacidad activas, ¿están trabajando? ¿O están en un taller protegido?
o hicieron alguna labor la última semana, como decía la pregunta de la encuesta, porque usted trabajó la última semana, al menos un día, entonces está activo. Porque así son las preguntas de las encuestas. Entonces, estos datos para mí no son confiables y yo lo hice saber, que hay otras metodologías, sobre todo cuando se trabaja con discapacidad. La muestra tiene que ser mucho más amplia, mucho más amplia. No se pueden usar la misma metodología para la población común, no se puede usar cuando estamos usando datos de personas con discapacidad. Y ese es un punto muy importante. Y en base a esta encuesta, entonces se propuso el 1%. La verdad es que entiendo menos, porque si tenían estos datos de la cantidad de personas con discapacidad que estaba inactiva, lo mínimo que deberían haber ofrecido, y ahí concuerdo con el diputado Eguiguren, el 10%, lo mínimo, si es que tienen estos datos. Porque el 1% de verdad que se agradecen los avances, porque está la intención de irlos incorporando e ir regulando, pero 1% nosotros consideramos que es demasiado mezquino. Y según supimos extraoficialmente, ofrecían menos, 0,5, y se peleó el 1. Entonces, nos apena y nos aflige que se siga mirando a la persona con discapacidad como que no son sujetos que puedan aportar a la economía del país por medio del trabajo. Se sigue con la mirada asistencialista, como que le doy un poquito, porque yo creo que a nadie se le ocurriría poner cuotas de trabajo que ingresaran a una empresa sobre 100 trabajadores, por ejemplo, a la comunidad mapuche. Yo creo que sería escándalo nacional si alguien... ¿Por qué a las personas con discapacidad entonces les tienen que poner cuota laboral? Y eso es lo que nosotros nos empezamos a cuestionar. ¿Por qué siempre nos tienen como que arrinconar? O sea, tenemos cuota en los colegios, tantos con discapacidad permanente y tantos transitorios. Siempre las cuotas, siempre nos tienen como controlados. Entonces, en el trabajo, que realmente es un cambio de vida para la persona, porque si ustedes les preguntan a cualquiera de los que están aquí en la Cámara de Diputados, les van a decir lo que significó para ellos esta oportunidad. Ellos lo dicen. Nosotros ahora estamos vivos. Y Marcelo Fuente, que es el mayor, que entró aquí a los 42 años, que cuando yo lo propuse, me dijeron que era una locura porque ya tenía demasiada edad, y que se desenvolvió perfectamente y adquirió su autonomía. Él lo dijo, él no quiere jubilar nunca, porque nosotros hablábamos que ellos necesitan una jubilación anticipada porque su deterioro es distinto. Como él lo escuchó, él dijo que él no quiere jubilar, porque él no quiere estar en su casa haciendo nada. Y si uno le pregunta a Marta, ¿qué significa para ella el trabajo? Significa, dice, que yo como mujer puedo viajar, puedo comprar mi maquillaje, puedo comprar mi ropa, puedo ser libre. Entonces, cuando uno los escucha, se da cuenta el cambio que hay, el impacto en sus vidas, cómo a un ser humano le cambia la vida y que es tan poquito. Porque ellos nunca van a llegar nunca van a llegar, por ejemplo, a dirigir la Cámara de Diputados. Eso lo tenemos claro. Nosotros tenemos claro que se tiene que dar el máximo de oportunidad, pero que siempre, no me gusta usar la palabra límite, pero todos tenemos nuestras capacidades y sabemos hasta dónde podemos llegar. Ellos también, pero ellos han ido ascendiendo. Y eso mismo nosotros queremos para todo el colectivo con discapacidad intelectual, una oportunidad real, que puedan ser parte de la economía de un país, que no tengan que buscar esta pensión que les dan, que es muy poquito, pero que al final no les queda más que eso. Ahora, el otro problema grave que tenemos es que no se contempla tampoco en esta ley la capacitación de la empresa, porque cuando estamos hablando con personas de discapacidad intelectual, la empresa necesita capacitarse, necesita saber cómo es el empleo con apoyo. Necesitamos que los estudios, la certificación sea equivalente. Educación y trabajo van juntas, no están separadas. Si yo tengo una mala educación, hay una mala intervención antes, nunca van a poder postular a un buen puesto de trabajo. Y la prueba está aquí en ellos, que estaban bien preparados, porque vienen de un buen sistema de educación. Podría decir ellos que son privilegiados porque estuvieron en buenos colegios regulares, pudieron acceder al programa de habilidades laborales de la Universidad Andrés Bello, que es privado,
pero que también debería ser para todo, pero tampoco puede ser porque ellos no son sujetos de créditos fiscales ni nada. ¿Por qué? Porque las personas que ingresan ahí no tienen el cuarto medio validado. Y volvemos a lo mismo. Entonces, todo esto es una cadena que al final, claro, volvemos atrás. ¿Dónde está? En educación. Siempre es lo mismo. Y si vamos más atrás, en salud, porque la atención temprana no está garantizado, que es la estimulación desde pequeño, que eso provoca un gran cambio. Lo otro que tampoco está en esta ley son los talleres protegidos. Hay muchas personas con discapacidad que están en escuelas especiales y que ya quedaron ahí, que ya no los vamos a poder sacar. ¿Y qué pasa con esos talleres protegidos que los padres tienen que pagar para que vayan a trabajar? ¿Hay alguna regulación? Porque ellos también trabajan. No hay ninguna regulación. Eso también quedó fuera y van a seguir existiendo estos talleres protegidos que deberían transformarse en enclaves laborales, como es en los países desarrollados, que hay secciones de personas con discapacidad que prestan un servicio dentro de una empresa ordinaria. Y así se regula la persona que a lo mejor tiene mayor dificultad para poder trabajar, pero accede así al empleo ordinario. Este empleo con apoyo a la vida. Ya, esta parte es la que quería ver. ¿Qué significa que una persona tenga síndrome de Down? Yo lo primero que quiero que quede bien claro, y que yo siempre lo digo hasta el cansancio y creo que nunca es suficiente, que no es una enfermedad. Ellos no están enfermos. Ellos tienen una condición y ellos lo que tienen es un cromosoma de más. Y vuelvo a decir, nosotros tenemos 46, ellos tienen 47, y que tenga 47 ya lo hace distinto porque su fenotipo es distinto. Por lo tanto, tienen unos rasgos particulares y ellos se relacionan en una forma, perciben distinto. Pero si yo encuentro esta forma, cómo ellos pueden aprender, que es lo que nosotros encontramos, yo puedo hacer maravillas con ellos. O sea, logran acceder a los contenidos si yo se los expongo, cómo ellos pueden acceder. Es tan simple como eso. Y este cromosoma además es una forma muy particular también de estar en el mundo. Ellos tienen una manera distinta y eso hay que respetarlo. Y eso es lo que en alguna medida no se reconoce. Es verdad que ellos tienen una discapacidad intelectual, pero esa discapacidad intelectual siempre es leve. Y siempre, no sé por qué ven síndrome y se lo ponen como que en estas evaluaciones del COMPIN, como que son severos. Ellos no tienen una discapacidad intelectual severa. Ellos sí tienen un problema en el lenguaje, pero eso no tiene que ver con la capacidad que ellos pueden desarrollar. Nosotros hemos visto en el extranjero, y no es distinto al síndrome de Down que tenemos acá en Chile, cómo ellos se desarrollan en el ámbito laboral, cómo ellos han formado familia y cómo parejas ya han sido padres. Mujer con síndrome de Down, hombre con discapacidad intelectual y han tenido hijas sin ninguna discapacidad. Ya ellos viven en forma independiente. Entonces, todo eso ha sido producto de una buena educación, una buena inclusión laboral y han podido desarrollar una vida plena. Y es lo mismo que nosotros estamos pidiendo, no solo ahora para las personas con síndrome, para todas las personas con discapacidad, porque las personas sordas, las personas ciegas se enfrentan a lo mismo. Son otras realidades, tienen otras necesidades, pero es la misma discriminación, es el mismo prejuicio, que no se conoce bien qué significa tener discapacidad. Tener discapacidad significa que yo tengo un déficit y ese déficit me provoca barreras porque el entorno no está adaptado para que yo pueda funcionar. Y eso es lo que hay que entender. Por lo tanto, una empresa que contrata a una persona con síndrome de Down tiene que tener un entorno adaptado. Tiene que tener el empleo con apoyo, que se va retirando. Y eso no está considerado. Esta es la credencial que yo les quería mostrar, que ahí no se nota mucho, pero hay dos. Una, la de arriba es la chilena, que tiene los datos sensibles expuestos, que cualquiera los puede ver, y la de abajo es la española, que están protegidos, y que ahí dice baremo 3, y que la única persona que lo interpreta es quien necesita saber lo que dice. Yo sé lo que significa baremo 3 porque la conozco, y significa que tiene una discapacidad intelectual severa, porque esa persona sí la tiene. Pero ese dato, como es sensible, incluso cuando yo pedí que me la mandaran, le borraron el nombre, todo, porque son datos privados, porque son datos de salud. En Chile todo eso está expuesto. Entonces nosotros lo único que pedíamos era que esta credencial no se exigiera para acceder a la cuota de la inclusión laboral, porque ahora todas las personas con síndrome de Down que están en condiciones de trabajar dicen, pero me están exigiendo el carnet de discapacidad y no hay forma.
Entonces dice, y ahora me voy a evaluar. Y claro, y los evalúan y le ponen 80% de discapacidad intelectual. Entonces les colocan una etiqueta que de verdad no se las merecen. No se merecen esa etiqueta. Entonces digo, ¿por qué no puede ser que con el solo hecho del certificado médico, que dice que tiene síndrome de Down y no hay forma que pueda disimularlo, no sea también aceptado como una excepción? Porque no estoy hablando en todas las discapacidades, estoy hablando concretamente en el síndrome de Down, que es evidente. Y yo, como anécdota, cuando nosotros íbamos a pedir matrícula para nuestros hijos en los colegios regulares, no llevábamos a nuestros hijos. Pedíamos primero la matrícula y si había vacante, porque sabíamos que si íbamos con nuestros hijos nos iban a decir que no había vacante, que no podían entrar. Entonces, a eso es lo que voy yo, que se les dé al menos esta oportunidad, que puedan acceder sin esta credencial, que se pueda revisar de cambiar esta cuota. Esta cuota es demasiado mezquina, que se considere el empleo con apoyo, que se considere la capacitación en las empresas. Quienes más contratan a las personas con discapacidad, curiosamente, son las pymes, sin ley de cuota, sin nada. Ellos nos llaman y dicen, nosotros queremos contratar, nosotros no tenemos 100, ni siquiera tenemos 50. Digo, ¿por qué no se puede en alguna manera premiar a esas empresas que sí lo están haciendo sin una ley de cuota? Porque nos dijeron que no se podía sobre 50 trabajadores, como en con todas partes del mundo sobre 50 trabajadores. Incluso Ecuador tiene una cuota fantástica. Si las pymes, sin una ley de cuota, están contratando personas, están haciendo capacitación, están pidiendo apoyo, ¿por qué no pueden tener un beneficio tributario quien lo hace, sin obligación? Porque eso yo creo que sería un incentivo. Ya, yo estoy de acuerdo en que sobre 50, no, ya, pero ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Y por qué no se puede subir el porcentaje de la cuota que dice que se va a revisar de acuerdo a cómo vaya? De aquí a, me parece, 3 años, 4 años, se revisa de nuevo la cuota si sigue igual. Entonces vamos a seguir perdiendo generaciones, porque hay 1,5 millones que está inactivo y la cuota cubre el 1% de ese 1,5 millones. ¿Qué pasa con el resto de la gente? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con el resto de la gente? Y yo les quiero proponer a esta comisión que hagan un trabajo en conjunto, con trabajo, con salud y con educación. Es la única forma. La discapacidad es eso. Sin esos 3 ejes fundamentales, vamos a seguir avanzando uno al norte, al sur y otro al centro. Y no se encuentran. Porque hicieron una ley, yo entiendo que hubo una muy buena intención de incluirlos laboralmente y regularlos, pero no se arregla lo que hay para abajo, que es la educación. Tienen que tener acceso a una educación inclusiva de calidad, porque ese es el primer paso hacia una inclusión laboral. O si no, no vamos a tener buenos trabajadores, vamos a seguir con las mismas personas que al final optan a estos empleos, que son recoger las bandejas de McDonald's, y están preparados para mucho más. Ellos pueden rendir mucho más. Y si realmente queremos romper el círculo de la pobreza en que ellos van a caer después, porque así es, lamentablemente es así, porque nosotros que somos padres de personas con discapacidad, nuestra mayor preocupación es qué les dejamos. Porque eso es lo que ¿qué les dejamos? Un seguro, ¿qué les dejamos? Propiedad, ¿qué les dejamos? El que no puede dejar eso, ¿qué le deja? Educación no se puede. Educación ya sabemos, porque a cualquier hijo uno dice, le dejo educación. ¿A ellos qué les dejamos? Y el que no tiene recursos para dejarle algo, ¿a qué es lo que apuesta? A esa pensión, que son primero 80 y creo que después 104.000 pesos. Una persona con discapacidad con eso está liquidado. Entonces, eso es lo que está sucediendo con nuestros adultos con síndrome de Down, que no tienen oportunidad y no queremos seguir perdiendo generaciones. Y yo de verdad les digo, o sea, si existe la voluntad real de poder hacer este país realmente inclusivo, hay que trabajar en conjunto. No nos sirve aislado y separado. Tenemos que saber el problema que tiene salud desde sus inicios, el problema que hay en estos momentos en educación y cómo acceder a un empleo de calidad donde ellos realmente puedan tener un sueldo digno. O si no, van a aspirar siempre a un sueldo que
que va a ser el sueldo mínimo, porque eso les van a pagar el sueldo mínimo y no van a poder ir accediendo a mejorías en el trabajo para tener calidad de vida. Aquí está comprometida la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, y hablo de las personas con discapacidad intelectual concretamente, son muchas las que en estos momentos están buscando trabajo y no lo logran, no logran encontrar trabajo en una empresa, porque la empresa no tiene conocimiento de cómo incorporarlo. Ese es el problema, porque hay muchos puntos que quedaron sueltos en esta, digamos, reforma laboral, que insisto, puede ser muy bien intencionada, pero hay que revisarla y hay que corregir muchas cosas, partiendo por la cuota, partiendo por las certificaciones, por la capacitación y porque las empresas tienen que adecuar el puesto de trabajo, que tampoco está en esta reforma. O sea, si es una persona ciega, si es una persona con discapacidad física, ¿cómo accede? En la norma no dice que el empleador tiene que adecuar el puesto de trabajo. Eso sería, y muchas gracias por haberme escuchado. Nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa que quieran consultarnos. Siempre trabajamos por el beneficio de las personas con discapacidad en general y específicamente por el síndrome de Down, porque nosotros creemos que todos somos ciudadanos en igualdad de derechos. Muchas gracias, señora Irma, por ilustrarnos muy profundamente en el tema. Creo que ha sido muy positiva su exposición y se lo agradecemos infinitamente. El Gracias. diputado Francisco ha pedido la palabra. Tiene la palabra, diputado Francisco. Presidente, muchas gracias. Primero, felicitar al diputado Santana, que me dejó reemplazarlo en un día tan especial, porque la verdad es que yo he sido particularmente una persona que me he dedicado mucho al tema de la inclusión desde que yo estaba en el mundo privado. Yo trabajaba en una empresa donde me dediqué a incluir y a integrar a gente y a personas con síndrome de Down y con otras capacidades distintas, que la verdad es que, o diferentes, que lejos de ser un problema, era un tremendo beneficio. Yo creo que aquí, presidente, lo que estamos en un cambio cultural como país. ¿Y por qué digo cultural? Porque aquí, Irma a lo mejor me puede contradecir o puede estar de acuerdo, pero la verdad es que esto parte en la familia. La familia, hoy día existen distintos tipos de familias respecto a niños o a niños que nacen con ellos y que unos son estimuladoras, que son desafiantes y que hacen de estos niños gente que están dispuestos a ser presidentes de la República. Y otros que son contenedores, son regalonean, ¿cómo es la palabra? Que sobreprotegen, y la verdad es que eso lo que le hace es, entre comillas, un daño, porque al final del día el niño se transforma en muy dependiente de sus padres. Entonces yo creo que aquí hay un tema de capacitación que va, de cultural, que parte en la familia. En los colegios, hoy día en los colegios, presidente, la verdad es que los profesores están llenos de conocimientos, pero no están preparados para trabajar con los niños, y ahí faltan talleres que realmente hagan una interacción con los profesores y con los docentes, para que sepan cuando un niño se descompensa, no se les viene el mundo encima. Cuando hay un niño con problemas, no se les viene el mundo encima, al revés, hay que abordarlo, y eso hoy día para ellos es un tremendo tema. Entonces, y lo otro, el tema del trabajo. Hoy día, dos cosas, Irma. Primero, efectivamente creo que el 1% es una cuota muy mezquina. Es un desde, yo lo felicito al antiguo Parlamento porque dio el paso. Pero sin duda que hoy día estamos muy, muy lejos de lo que es la realidad. Yo realmente postulo que sea un 10%, porque yo vi el aporte para los que son economicistas en productividad de estos niños que están realmente dedicados a eso. El clima laboral, cómo mejora, el ambiente, el grado de pertenencia de las personas que realmente trabajan con esta gente. Y lo otro, y por lo tanto yo sí apostaría a un porcentaje de 10%. Y lo otro es que, una buena noticia, en 30 años más,
justamente vamos a necesitar muchos niños como síndrome, o muchos jóvenes o muchos adultos síndrome de Down o con capacidades diferentes, porque en 30 años más no van a servir los títulos de abogado, de ingeniero, vamos a necesitar títulos técnicos y gente que sepa hacer cosas más que discurrir. Hoy día yo vengo llegando por la Comisión de Trabajo de un taller que nos hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí justamente se habló de cómo estos niños hoy día tienen las puertas abiertas para el futuro. Lo importante es subirnos al carro del desarrollo y preocuparnos de que estos niños sean capacitados, formados, ellos y cualquier otro joven, pero el mundo del futuro es el mundo de trabajos nuevos que no se conocen. Va a haber mucha destrucción de trabajo hoy día, pero se van a crear muchos trabajos para jóvenes que más que el título universitario sepan hacer cosas, sepan generar y inmiscuirse en lo que es la ciencia, la robótica, la tecnología, y donde estos niños calzan perfectamente en muchos trabajos que se creen que se van a generar. Por lo tanto, presidente, yo realmente siento que estamos hoy día, este es un tema que hay que tomarlo más allá del tema del síndrome de Down, sino para tomarlo como realmente un desafío de una sociedad que necesita integrar a las personas con capacidades diferentes, distintas, y que realmente lo único que van a generar es crecimiento en todos los ámbitos, productivos, económicos, pero también y sobre todo crecimiento como sociedad en el trato, en la relación y en la humanización de un mundo que cada día está menos humanizado. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Andrés. Es un nuevo estilo que tenemos en esta comisión. Es más humano, exactamente. Estamos rompiendo esquemas. Gracias, presidente. Voy a ser breve. Yo también creo que es insuficiente el 1%. Yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. En el Congreso creo que cumple una gran labor de inclusión. Marcelo, yo lo conozco, yo trabajé con él y me parece espectacular. O sea, tiene una disposición a toda prueba y reúne las capacidades de sobra. Y entiendo que no se quiere jubilar porque acá lo pasa súper bien y se nota. Tenía algunas dudas. Respecto a la ley, que va a entrar en vigencia prontamente, ya entró en vigencia, ¿cierto? Se promulgó. Respecto a la discapacidad que se requiere, yo creo que ahí hay un punto también, porque creo que la ley no distingue el tipo de discapacidad. Entonces, obviamente, para un empleador, como usted le decía, cuando se diagnostica el 80% de discapacidad intelectual, no va a contratar a una persona que tenga ese diagnóstico. Por lo tanto, ahí yo creo que también hay un vicio de la ley con respecto a qué tipo de discapacidad va a tener un incentivo el empleador de contratar. Claramente va a ser una persona que tenga un grado de discapacidad mucho menor. Yo creo que ahí también se puede trabajar para que, como lo decía, y recogimos el punto respecto a los incentivos tributarios, pero también que haya un grado establecido en la ley respecto a el tipo de discapacidad que tenga que contratarse o el nivel de discapacidad que tenga que tener para que la persona también pueda contratar a esta persona, porque claramente acá hay un segmento de discapacitados que va a quedar absolutamente fuera del mundo laboral. Entonces ahí yo creo que habría que trabajar alguna propuesta. No sé si usted tiene alguna opinión respecto a aquello, cómo podríamos mejorar ese punto para que efectivamente los empleadores puedan contratar personas con un grado de discapacidad mayor. Y por otro lado, me llamaba la atención el tema de cuarto medio. Usted decía que la persona en cuarto medio no cumplen con los requisitos para poder ser contratada en el mundo laboral por los empleadores. Ahí yo creo que debe ser precisamente porque no existe una homologación entre la educación especial. Ahí debería haber una homologación que otorga el certificado de habilidad para el trabajo, debería homologarse con la educación básica y media. No sé si lo contempla la ley, no creo que lo contemple la ley, pero creo que se podría avanzar en eso, una homologación de los estudios para que se den por acreditado el cuarto medio. Creo que ahí también podría haber algún grado de alguna modificación. ¿Algún otro punto que se me vaya? No, si no le pido la palabra no, pero era ese punto. Principalmente me interesa el tema, ¿qué le parece a usted el tema del grado de discapacidad, cómo podríamos avanzar en ello, y el tema de la homologación de estudios? Gracias. Muchas gracias, diputado Andrés. Diputado Joaquín tiene la palabra. ¿Tiene la palabra? Por la exposición.
usted sabe, siempre bienvenida en esta comisión. Y primero sería hacer justicia con el trabajo que hizo esta comisión respecto a este proyecto, porque nosotros trabajamos en el periodo anterior este proyecto de manera bastante transversal. La Comisión de Desarrollo Social presentamos un proyecto, está el diputado Jorge Sabac también, con un 4, que incluía un 4%, ¿cierto? Y estuvimos un año esperando a que el ministro Barraza presentara las indicaciones que tenía que introducir el gobierno. Finalmente nos pasaron a llevar completamente. Este gobierno entró por la Comisión de Trabajo del Senado y ni siquiera pasó a esta comisión para ser visto. Recién pudimos en la comisión mixta intentar introducir algunos cambios que tampoco fue posible. Así que quería ser primero justo con el trabajo de esta comisión. Y estuvimos esperando al ministro un año porque este proyecto evidentemente necesitaba el apoyo del Ejecutivo, o sea, necesitaba recursos para su implementación, para la capacitación, para el trabajo con apoyo, para la adecuación de la infraestructura también. Muchas empresas, ¿cómo van a contratar personas que tienen dificultades de desplazamiento si no tienen rampa? Significa también un costo. Entonces necesitaba beneficios tributarios y finalmente no lo conseguimos, y yo siento que este proyecto finalmente terminó teniendo un 1% porque se anunció un 21 de mayo que se iba a hacer este proyecto y se hizo un proyecto por cumplir. Y finalmente no cumple con todas las expectativas y sí es un proyecto mezquino y nosotros también nos sentimos muy desilusionados. También hay que ser justos con nuestra sociedad porque la misma ENDIS 2015 señala que hay un 39% de participación laboral de las personas que viven hoy día en una situación de discapacidad y eso nos sitúa por sobre países que hoy en día tienen una ley de cuotas. España tiene una ley de cuotas del año 82, pero no se cumple. Y en muchos países no se cumple. Usted nombró Ecuador, yo no sé, en Ecuador se cumple esa ley. Muchas veces había que tener cuidado porque muchas veces las empresas también contratan para cumplir la cuota y le dicen, ¿sabe qué? Mejor que es en la casa, le pagamos, cumplimos la cuota. Y eso obviamente perjudica la autoestima también de las personas que viven hoy en día una discapacidad. Lo decía también el diputado Iguren, esto requiere un cambio cultural. Y hoy en día está sucediendo. Nosotros tuvimos también en la exposición varias empresas que están haciendo cambios y que han sido procesos bastante exitosos. ¿Por qué? Porque son personas mucho más responsables, las personas que ya tienen discapacidad, mejoran el clima laboral, mejoran la imagen de la empresa. Entonces, finalmente, generan una ganancia para la empresa que muchas veces no todos la han entendido todavía, y eso necesita mucha mayor difusión, que es algo que tampoco contempla el proyecto que se hizo finalmente. Entonces, ahora yo no sé cómo podemos actuar como comisión. ¿Por qué? Porque este proyecto entró en vigencia recién. Es un proyecto además que tiene 2 años para su implementación. Las estimaciones son que van a generar 27.500 empleos, lo que es bastante insuficiente. Pero no sé si nosotros podemos intervenir o habría que hablar con el gobierno para ver si existe la disposición de poder generar algunos cambios en la ley, pero una ley que recién se hizo. Esta ley además señala que se va a revisar, ¿cierto?, en 3 años más. Y de ahí en adelante cada 4 años. Así que yo encantado de que podamos revisarlo, de que nos pueda ayudar también a plantear nuevas alternativas y veamos si como comisión esta vez podemos realmente empujar un cambio en ese sentido. Muchas gracias, diputado Joaquín. Diputado Jorge tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a Irma, también aquí que la acompaña de la Fundación Down 21. Agradecer la exposición. Yo creo que Irma ha sido una gran luchadora en el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad, especialmente en este caso a los niños con síndrome de Down. Gracias a su impulso, en realidad nos convenció a varios parlamentarios. A mí después yo convencí al diputado Monker y logramos incluir una cuota creciente en la Cámara de Diputados. Yo creo que la Cámara de Diputados ha sido líder en esta materia, gracias al impulso de Irma, y estamos marcando un rumbo para el resto de las instituciones del país. Ahora, esta ley de cuotas que discutimos en esta comisión y que nació en esta comisión, efectivamente partió con una cuota mucho más alta, pero la discusión, la verdad es que siendo bien transparente, fue bastante difícil implementar una cuota. Me recuerdo que aquí se expuso que gran parte de la cuota, si no toda, se completaba en Santiago, en la región metropolitana. Por lo tanto, cuando uno establece una cuota, también tiene que pensar en la distribución en el país. Y casi toda la cuota se copaba en Santiago, entonces no es tan fácil implementarla. Por eso que yo creo que como comisión podemos hacer un esfuerzo para complementar esta ley con las exenciones tributarias o
incentivos para que las empresas, como ha dicho Irma, ¿no es cierto?, generalmente las pymes, contratan sin tener ley a las personas con discapacidad o capacidades diferentes, poder establecer algún incentivo para que las empresas se atrevan o se animen, ¿no es cierto?, a incursionar en este tema de la inclusión social, que está dando muy buenos resultados, de manera que yo creo que, bueno, siempre los gobiernos dicen no tenemos dinero, que los tributos, pero yo creo que también podríamos partir por eso. Yo, de hecho, voy a preparar un proyecto de resolución que lo podamos compartir con los miembros de la comisión para presentarlo como una iniciativa colectiva y darle una vuelta a este tema. ¿Qué costo tendría? Podemos después reunirnos con el ministro de Hacienda, en fin, para poder tomar en serio este tema y que podamos avanzar. Hemos avanzado algo tímidamente, como todas las cosas parten tímidas, pero creo que ya en esta Cámara hemos dado algunos ejemplos y que el país debe haber un cambio cultural, porque esto no solamente es dinero, sino que es un tema cultural de incluir a todas las personas independientemente de sus capacidades. Gracias. Gracias, diputado Jorge. Tiene la palabra el diputado Francisco. Presidente Jaime, oiga, yo quería solamente agregar dos temas. Uno, que respecto a la ley al tema de cuotas que me alumbró el diputado, hay aquí un tema que también puede ser revisado. Cuando son las cuotas nacionales, se cumple en Santiago. Cuando son empresas grandes, puede ser algo ridículo, ¿no? Voy a hacer un extremo. Si fuera un supermercado, podría cumplir en un solo local. Que no me preocupa en ese término, me preocupa que aquí las regiones se pueden pasar coladas. Y yo creo que este tema debería ser regional, una cuota regional que nacionalmente se cumple. Con el tema de los desechos pasa lo mismo, el tema de las basuras pasa lo mismo. Entonces yo creo que eso podría ser un punto. Y el otro punto, presidente, que yo creo que también es bueno tomarlo, es el tema de las pensiones. Me encontré la semana pasada con niños, jóvenes o más personas que tenían justamente, no síndrome de Down, pero tenían otra capacidad y otra discapacidad, en este caso, en donde, por ejemplo, en Capredena, los que están en Capredena, si van a buscar un trabajo, de inmediato le pagan la mitad del sueldo. Esa situación también yo creo que hay que revisarla. No tengo un juicio al respecto, pero al menos me parece, me genera ruido, porque la verdad que los padres que tienen 500.000 pesos no les dan pensiones, y fundamentalmente ¿qué ocurre ahí? Que la madre se tiene que hacer cargo de todo y el padre tiene que salir a proveer, y la verdad es que eso genera un problema familiar no menor. Por lo tanto, yo me gustaría revisar también el tema de las pensiones para realmente hacer un tema global respecto a lo que estamos hablando de inclusión. Diputado Jorge, quería comentar algo. Diputado Jaime. ¿Ah? No se preocupe, sabré resolverlo en su momento. Bueno, aquí se ha planteado un tema tremendamente relevante para esta comisión, como es el hecho de que las personas que tienen una pensión, entendamos adultos mayores o personas con discapacidad que no han tenido una pensión, efectivamente cuando encuentran un trabajo, la pensión sufre una merma. De hecho, en la reforma previsional se estableció una gradualidad. Y los adultos mayores que se dedican a alguna industria, alguna actividad, digamos, de artesanal y venden y boletean, hacen una boleta, automáticamente también sufre una pérdida esa pensión. Por lo tanto, quería solicitar, presidente, por su intermedio, que pudiéramos invitar en algún momento a los expertos en esta materia para que podamos tratar este tema, que es un tema tremendamente sensible socialmente, y que podamos plantear una solución para tantas personas, porque una persona que está recibiendo una pensión y que realiza algún trabajo, ya sea una artesanía, y logra vender 30, 40, 50 mil pesos mensuales, no es una persona que se está enriqueciendo. Por lo tanto, yo creo que ese tema está pendiente de resolver. Muchas gracias. A ver, ha habido un par de propuestas e iniciativas. Yo creo, si ustedes me permiten, si nosotros presentáramos una iniciativa legislativa que estableciera que la cuota fuera, yo creo que perfectamente admisible y no altera en absoluto la cuota del 1%.
si se estableciera que fuera el 1% regional. ¿Ah? Yo creo que no creo que fuera inadmisible porque se mantiene el 1%, no está alterando el 1%, lo único que está diciendo es que sea regional. Así que, si ustedes me permiten, yo le voy a decir a mi asesor jurídico que haga una propuesta legislativa, ¿sí? Que haga una propuesta legislativa en el sentido de que ese 1% se pueda distribuir nacionalmente por región, si les parece. Y lo segundo, yo creo que aquí, señora Irma, usted ha planteado dos cuestiones que a mí me gustaría que pudiera profundizar, que es el tema de la salud, ese famoso certificado, y la inclusión educacional. Porque yo creo que nosotros perfectamente podríamos presentar en ese aspecto un proyecto de acuerdo pidiendo modificar esas situaciones que usted nos ha ilustrado, y me gustaría que las profundizara un poquito más, porque más otras consultas que le hicieron los diputados y diputadas. Tiene la palabra, señora Irma. Ya, voy a contestar al diputado Lonton, que me preguntaba de el porcentaje. La verdad es que desconozco si se puede discriminar por discapacidad y en cuanto a porcentaje por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso un abogado lo podrá decir, si se puede, digamos, porque cambió, porque la ley 19.284 sí consideraba cuando se tenía discapacidad de acuerdo a porcentaje. ¿Ya? CONPIN sobre el 5% considera que es discapacidad, pero ahí también nosotros tenemos una aprensión, porque cuando fuimos a hacer consultas a CONPIN, a Loreto le ofrecieron un carnet de discapacidad porque ella tiene miopía y menos 10. Y yo le dije, ¿ella puede tener carnet de discapacidad? Sí, con menos 10, sí, me dice, o sea que ella podría sacarlo y postular a un trabajo con la cuota. Le dije yo, interesante, o sea... Y también la patología cardíaca. Claro, también. Entonces ahí uno empieza a cuestionarse, bueno, ¿cómo es el tema de la discapacidad? En España, para ser sujeto de beneficios o cuotas laboral hay que tener, ellos hablan de baremo, pero 33%. Menos del 33% no es considerado sujeto de esos beneficios. Tiene el déficit, pero no la discapacidad. Y eso es lo que hay que diferenciar, porque, por ejemplo, Loreto tiene déficit, pero no tiene discapacidad. Y ahí está, digamos, lo fino que hay que saber hilar cuándo se tiene y qué grado de discapacidad. Porque una persona que le faltan 2 dedos de una mano, claro, uno tiene discapacidad, pero realmente necesita todos los beneficios de una persona con discapacidad que, por ejemplo, está en silla de ruedas, es distinto. Entonces yo creo que ahí no sé yo cuál es la forma de diferenciarlo. Creo que ahí los abogados tienen un trabajo, cómo se puede hacer sin discriminar dentro de la propia discapacidad. Yo sé que existen. Por cierto, diputado, claro, Andrés. En la práctica, el empleador, sin discriminar, te puede decir, yo elijo una persona que, por ejemplo, como el ejemplo, le faltan 2 dedos, en vez de una persona que cumple, una persona que tiene síndrome de Down. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos regular aquello que necesita seguir la discriminación? Porque está cumpliendo la ley. Entonces, hoy día lo que pasa es eso. Yo me he encontrado con personas que les ha pasado. A mí me dicen, yo estoy en silla de ruedas, y lo que decía el diputado Joaquín también, tienen que adaptar la infraestructura para precisamente recibir a esta gente. Entonces, obviamente que ahí implica un gasto. Entonces, para mí es más fácil, como empleador, contratar a una persona que, por ejemplo, decía mejor otro tipo de discapacidad. No tengo que invertir en nada. Y en su realidad decir, bueno, me va a cumplir o va a desempeñar quizás mejor esta función que una persona que tiene un grado de discapacidad mayor. Entonces, ahí donde yo creo que queda un vacío importante y a mí me lo han manifestado. Entonces, la idea podría ser trabajar también sobre ese punto. Eso. Puede continuar, señora. No, apagó el micrófono. Ahí. Sí, y eso yo creo que el tema de discriminar por estas discapacidades soft, yo creo que es una conducta que se arrastra también desde la educación, porque en educación, por ejemplo, también hay colegios que tienen proyecto de integración, dicen, no, pero yo solo recibo déficit atencional. Entonces digo, o sea, también, no, solo síndrome de Down, no. Y nosotros cuando buscábamos colegios, no solo recibimos autismo, nada más, síndrome de Down no. Entonces, también hay una discriminación, esto viene desde los colegios y ahora también se va a dar en el tema laboral. El tema del cuarto medio, que también, este es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, lo hemos conversado con el Ministerio de Educación,
y ellos, la verdad, es que no existe la voluntad de hacerlo, porque o sea, yo lo veo simple, como que homologuen y digan que es un cuarto medio para acceder a un puesto laboral, porque ellos estudian, por ejemplo, los que están en proyecto de integración, llegan hasta cuarto medio, pero en la realidad, para la estadística, para el dato, quedan con sexto básico, quinto básico, porque después continúan en el colegio. Es bien perverso el tema, pero en realidad son un número nomás. Ellos no egresan como el resto de sus compañeros. Son promovidos, siguen ahí. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, el mismo Estado imparte esta educación, pero yo creo que por vergüenza no reconocen que no es de calidad, porque no la reconocen ellos mismos, la educación que imparten. Entonces, digo yo, aquí hay una tremenda contradicción en el Ministerio de Educación. En la escuela especial es lo mismo. Tienen escuelas especiales, pero no le reconocen el estudio a la persona que está en escuela especial. Entonces yo le digo, bueno, pónganse de acuerdo, ¿es buena o es mala? Me están diciendo que es mala, entonces ustedes mismos reconocen que esta educación no puede ser reconocida. Por lo tanto, no pueden acceder a un puesto laboral. Yo digo, ¿por qué no se les da un certificado que sea solo para acceder a un puesto de trabajo? Yo no estoy diciendo que van a entrar a la universidad, solo para acceder a un puesto de trabajo, como lo hace mucha gente cuando sacan su cuarto medio laboral. ¿Por qué no lo pueden hacer ellos también? Eso es respecto a la educación. Y la verdad es que me quedó una duda con la cuota regional, pero que si es del 1% no estaría, porque por ejemplo, yo me pongo en el caso... nosotros hacemos muchas capacitaciones a nivel nacional y en una oportunidad nos tocó estar en una escuela en Pichidegua y que yo lo encontré fantástico porque ahí la discapacidad no se nota, son todos iguales. O sea, van todos al mismo colegio, todos se juntan en la misma plaza, todos hacen lo mismo, pero tenían el gran problema que dónde trabajan. Porque no hay empresas grandes, todo es chiquitito. Entonces había un grupo de personas con discapacidad intelectual que puso como un kiosco y vendían empanadas. Entonces iban por todos los negocios y las casas del pueblo ¿cuántas empanadas van a tener? Y ellos tenían su propio negocio, que era lo que ellos hacían, que yo lo encontré fantástico. Pero era ese grupo. Y el resto, porque hay muchas personas con discapacidad y por eso nosotros estuvimos ahí y estuvieron todos los profesores capacitándose, vinieron de todos lados y nos contaban que el alcalde puso buses y que lo iba a buscar a todos a sectores que quedaban, no sé, en cerros, arriba, todo, y todos los llevaba al colegio, ninguno se quedaba sin educación. Y es más, los propios apoderados exigían que las personas con discapacidad estudiaran en conjunto con sus hijos, o sea, todos juntos, decían, porque somos una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que en regiones es donde realmente se da la inclusión, pero ahí no tenemos empresas grandes. Entonces, si es el 1% sobre 100 trabajadores, en Pichidegua ninguno va a tener trabajo. Porque no da. Entonces, por eso digo yo que cómo se hace eso por regiones, tendría que ser de acuerdo a, no sé, pues, si hay el tamaño de las empresas. Yo creo que habría que buscar una fórmula para que llegara a todos lados. O sea, pongo otro ejemplo, Longaví, que también es una zona de campo. También hay mucha gente con discapacidad. Y los negocios, las empresas que hay son pequeñas. Entonces, por eso yo hablaba del incentivo tributario. ¿Por qué no darle un incentivo a esa empresa? A nosotros nos ha tocado, no voy a decir empresas, son negocios, son cafés turísticos en Valparaíso, que nos llaman para contratar a una persona con discapacidad. Y son 5 personas, no son más. Pero queremos, dicen nosotros, dar una oportunidad a una persona con discapacidad. Y ha funcionado fantástico. Siempre son negocios chiquititos, cosas que quieren hacer eso. Entonces digo, ¿por qué no se puede incentivar? Hay uno que está obligado, ya, porque es grande, pero el pequeño que lo hace, porque tiene la conciencia social de que eso es lo que corresponde. Y yo creo que por ahí puede venir ese cambio cultural que necesitamos, porque necesitamos un gran cambio cultural. Eso sería. Muy bien. Sí, diputado Joaquín. Sí, solo que entiendo lo que se refieren con la cuota regional. Es que, por ejemplo, hay muchas empresas grandes como bancos, supermercados, que tienen sucursales en distintos lugares, pero tienen su casa matriz en Santiago. Entonces, que ellos, en el fondo, tengan que cumplir también regionalmente y no puedan cumplir todo en su casa matriz. Me refiero a que se pueda hacer esa diferenciación. Señora Irma. Es que yo no sé si eso se puede, o sea, sí, se puede estipular. Eso está, digamos que la sucursal, si cumple la matriz, ¿eso se puede? ¿Está la ley lo permite? Es por empresa. ¿Ya? Sí,
que la distribución sea regional, aunque sea la misma empresa a lo largo del país. Vamos a ver, hay que ver. En todo caso, yo creo que lo importante es que, entiéndalo usted, yo comprendo su desazón en el sentido que un 1% parece muy poco, pero siempre en la vida hay que dar un pequeño paso que puede resultar el más importante para el resultado final. Y hay que entender esa ley como un pequeño paso, pero que puede tener una enorme trascendencia en la implicancia futura en el campo laboral. Lo importante es haber dado el primer paso. ¿Ah? Lo peor hubiera sido no haber dado ninguno. Por lo menos yo siempre veo la vida así. Más vale un paso pequeño que no dar ninguno. Diputado Boris. Bueno, yo pido disculpas, no alcancé a llegar a la presentación, me quedé pegado en otra reunión y de repente miré la hora y las 7 y me vine corriendo. No lo hemos echado de menos, pero ya está aquí con nosotros. Quería solamente recalcar lo que usted decía. Yo encuentro que es súper poco. La ley estaba leyendo, porque yo tenía unos apuntes de antes sobre la ley, y decía de que al año se iba a revisar, no a los 3 años, y a los 3 años se iba a subir la cuota. Creo que es poco, pero como decía usted, la convención sobre las personas con discapacidad salió en el 2006, y recién el año pasado se crea aquí en Chile una ley de inclusión laboral. Imagínense. O sea, más de 10 años después. Entonces, si eso, o sea, eso no es lo que queremos, pero sí es un avance y creo que la responsabilidad nuestra, y como siempre lo hemos hablado aquí, es de que esto sea mucho más, pues, cada vez más. Y por eso estamos votando en la sala el proyecto de Joaquín con otros parlamentarios sobre la accesibilidad, la mantención de los accesos y todo eso. Así que el compromiso nuestro, yo creo, es seguir en la senda de facilitar y de aumentar cada vez más el tema, lo importante de la inclusión. Por ejemplo, y como decía por su intermedio, señor presidente, ¿cuál es su nombre? Irma. Irma, son detalles que para nosotros pueden resultar detalles, pero para las personas con discapacidad son cosas importantes. Por ejemplo, aquí no podemos invitar a alguien que tenga problemas auditivos. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada que muestre con lengua de señas lo que estamos hablando. Puede ser un detalle para nosotros. En la pantalla de la sala hubieron unos días que tampoco estuvo en la lengua de señas. Y para nosotros es un detalle. Entonces creo que son hartas cosas. O sea, hay que mirar poniéndose en el lugar de los demás. Yo creo que esa es nuestra tarea. Así es. Gracias. Gracias, diputado Boris. Bueno, señora Irma, le agradecemos infinitamente su presencia. Creo que... ¿le quiere la palabra? Perdón. Es que no me dijo que había llegado tarde, pero... Sí, pero por favor. Diputada Gracias, Joana tiene la presidente. palabra y diputado Cosme después. Nos pasó algo similar con el Muy bien. diputado, así que Pero- pedir las disculpas, pero agradecer esta exposición. Sé que han venido a dar su apreciación y en general no a pedir algo. La verdad es que creo que habría que pedir mucho en materia de discapacidad, así que se agradece mucho. La verdad es que yo represento al Biobío y me reúno bastante en materia en Los Ángeles con personas en situación de discapacidad y claramente ahí a mí me preocupa, por ejemplo, creo que lo plantearon, pero lo dejo establecido quizás para que no se vea aquí, pero sí quizás que nosotros como Comisión Presidente podamos trabajarlo con gente del Senado y del Ministerio del Trabajo, de hacer una campaña específica, porque hoy día las empresas no están preparadas socialmente, ¿cierto?, para recibir a personas en situación de discapacidad o discapacitados. Me toca ver que, por ejemplo, tienen un WhatsApp en una empresa que le llaman nos vamos a juntar con los DISCA. Los DISCA pueden hacer tal cosa, ¿se fijan? Y ellos saben que les dicen así porque son parte del mismo WhatsApp. Los DISCA van a ir a tal parte. Entonces, uno dice, efectivamente, no estamos preparados y estamos siendo mucho más cruel al insertarnos en un ambiente laboral y donde la gente no está preparada para aquello, ¿ya? Entendemos que aquí hay gente profesional, técnica, obrero, por lo tanto el nivel de educación es diverso, ¿ya? En distintas empresas y trabajos que se dan en el ámbito laboral. Por lo tanto, creo que ahí hay mucho que hacer, enseñar, y creo que eso debería ser casi una política institucional transversal, no solo en el Ministerio del Trabajo, pero en todos otros, porque
Creo que ahí estamos al debe. Yo tengo una experiencia que no sé si usted la conoce, que es el Arzobispado Concepción, que hizo, ¿cierto?, la lavandería siglo XXI con niños Down, y que ya lleva una segunda abierta, ¿cierto?, y que es una experiencia hermosa. Y creo que efectivamente uno tiene que abrir más espacio. Quizás ese no es el ideal porque no tenemos una integración completa, pero estamos dando una oportunidad. Entonces yo solo felicitar aquello y sí, como lo que usted plantea del 1%, efectivamente no es de iniciativa nuestra, sí del Ejecutivo. Por lo tanto creo que bueno, de buena manera emplazar a nuestros diputados más oficialistas, ¿cierto?, que nos ayuden en eso. Yo sé que el diputado Lavín hoy día o ayer informaba el proyecto, ¿cierto?, que venía trabajándose en la gestión anterior, y yo creo que hay voluntad política para ello, ¿ya? Por lo tanto, más allá de que nosotros no tengamos iniciativa en materia de recursos, ¿cierto?, iniciativa tributaria, sí creo que pudiéramos al menos tomar un acuerdo como comisión de avanzar en eso, presidente. Así que yo les agradezco esta exposición. Muchas gracias. Muy bien, diputado Cosme. Gracias, presidente. Irma, yo quiero partir felicitándola, de verdad, usted se fue de corrido, ¿eh? Definitivamente tiene que haber estado exponiendo seguramente en muchos lugares este mismo tema, y definitivamente le pusimos mucha atención, porque de verdad, es cierto, de verdad, se notó que está empoderada, que está involucrada, y que esperamos también que este trabajo que están haciendo aquí en el Congreso en forma permanente vaya logrando también que sus representados sientan que la lucha que se está dando está logrando éxito. Porque efectivamente cuando uno ve esta ley que empieza, ya fue promulgada y ya empezó, ¿no es cierto?, a ser parte de nuestra legislación desde el 1 de abril, uno se queda pensando cuál es el impacto y el efecto. Y cuando la primera análisis que se hace, empieza uno más que a cuestionar, es ver cómo la mejora la ley. Y cómo podría, a lo mejor, esta comisión poder aportar a ese objetivo. Lo digo porque yo vengo de la región de O'Higgins, y en la provincia de Colchagua debe ser el único centro de discapacidad que tenemos donde yo fui alcalde, en Chimbarongo, y hice una escuela especial ayudando a crecer. Una denominación bien especial porque está relacionada justamente a las personas con discapacidad. Y cuando nosotros vimos que esta escuela especial era un centro de referencia para muchas otras municipalidades del país, incluso para Iberoamérica, vinieron varios países de Sudamérica a conocer nuestra experiencia, se dieron cuenta que se podía avanzar con una serie de iniciativas locales. Pero también esas iniciativas fueron teniendo algunas dificultades, producto de que se crearon unos talleres de oficio. Talleres de oficio que fueron justamente buscando para la inserción laboral. Porque una cosa es la oferta de la empresa, yo lo entiendo, y otra cosa es que las personas también, aparte de tener esas condiciones, también tengan cierta preparación para llegar al mundo laboral. Entonces, estos talleres de oficio lamentablemente no han tenido eco, y lo trajimos también hace unos días esta misma comisión para que el director nacional del Senadis, don Daniel Concha, ¿no es cierto?, a quien le entregamos un oficio con el propósito de que se acoja de parte del gobierno. Y yo creo que es fundamental también que el Ejecutivo entienda que aquí no se busca solamente cómo insistimos y presionamos para que la inserción laboral de estas personas, sino que también se les den facilidades para poder capacitar, para poder darle la posibilidad de realizar estos talleres con monitores, con los recursos. El ejemplo y el proyecto existe. Yo se lo puedo aportar también a usted para que de esa forma podamos replicarlo en el resto del país. Una cosa son las cuotas y otra cosa también es darle la posibilidad de la capacitación necesaria para que no haya ninguna excusa para que puedan ingresar al mundo laboral. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Cosme. Bueno, una vez más, señora Irma, le agradecemos su presencia aquí. Yo solamente, como se está cumpliendo el objetivo de la sesión, recordarle a los honorables diputados que la próxima sesión vamos a votar el proyecto del voluntariado, en particular, que el plazo para indicaciones quedó para el día lunes 4 de junio, independiente de que en el momento de la votación ustedes puedan presentar indicaciones. Y tenemos invitado al ministro de la Vivienda para la próxima sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.